¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Fírmala. Pues bueno, estamos aquí para hablar de diferentes noticias, sobre todo muy relacionado al mercado de fichajes, muchos movimientos que se han realizado en estos últimos días y horas, porque bueno, hay algunos de última hora también. Aloisio, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿todo bien por acá? Empieza la época una de las épocas más bonitas del año, ¿no? En la que se vienen todos estos movimientos, todos estos traspasos y que, bueno, siempre es mejor estar un paso adelante de la información, un paso adelante de los hechos para contarles cómo se están moviendo los equipos de cara al próximo campeonato. Totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de entrar en materia de todas las noticias que traemos hoy, pues bueno, recordarles que nos están viendo aquí ya muchos en FanFest en directo, pero bueno, hay por ahí algunos que están viéndonos en diferido, en YouTube, en otras plataformas de nuestros canales, para que se vengan a registrar acá. Es totalmente gratuito. En la descripción del video encuentran el link para venir acá. Hay rifas de jerseys, está muy interesante todo acá en FanFest, se lo recomendamos, la verdad. Y bueno, vamos a darle de lleno porque pues tronó la bomba ya en los banquillos, el efecto dominó, se vino por completo. Y bueno, está el tema con Domenech Torrent, que firmó con Monterrey, Gabriel Milito terminó arreglándose con el Guadalajara. Y la de hace unas horas, minutos, Guillermo Almada poniendo su renuncia en el Pachuca y amenazando con no dirigir el Mundial de Clubes, Aloisio. Esta última, pues creo que inesperada para muchos. Sí, se viene otra novela en Grupo Pachuca, especialmente en los Tuzos, después de lo que vimos que sucedió con Luis Chávez en su famoso traspaso a Rusia, donde tuvo que él mismo pagar de su bolsillo su cláusula de rescisión para poder liberar su traspaso. Sabemos cómo se maneja el Club Pachuca en los últimos años. No han tenido los tratos o los procesos más limpios, digamos, limpios en el sentido de claros o amistosos contra sus jugadores, sus técnicos, sus directivos. El mismo Club León viene de la polémica con la FIFA por su salida del Mundial de Clubes. Entonces, se dice que, bueno, no se dice, la información que parece estar coincidiendo en todos los reportes de los medios de comunicación es que Almada tenía contrato hasta a finales del año 2026, si no me equivoco. Sí, es correcto. Entonces, lo que quiere Pachuca es que se le respete ese contrato, que se respete ese acuerdo y que en todo caso de que algún otro equipo quiera hacer de sus servicios, pagar la cláusula la cláusula de rescisión de su contrato, que se estipula está entre 4 y 6 millones de dólares. Sí, que eso mucho fue parte de lo que ahuyentó a Cruz Azul y al propio Guadalajara en su momento. Ahora, pues se habla mucho de que Cruz Azul está ahí. Muchos equipos no querían a Almada por el tema del Mundial de Clubes y tener que esperar todavía un mes más a que se incorporara. Que ahí creo que ahí es donde viene la gran diferencia entre Almada y la directiva de los Tuzos. Ahora está ya forzando su salida. Va a ser muy interesante. Y de cierta forma, con todo saludo a la afición de Cruz Azul, va a ser muy irónico que ellos se pongan a llevarse a la mala a alguien después de cómo se han comportado con Rodrigo Huescas, con Martín Anselmi, con todos esos a los que ellos llamaron traicioneros. Sí, digamos, hay un común denominador entre Cruz Azul y Pachuca que se llama Iván Alonso, ¿no? No salió bien de Pachuca, si ustedes no lo sabían, les contamos rápido, salió bajo ciertas polémicas ahí medio fuertes en Pachuca, por eso es que se da su salida, a pesar de que, pues, bueno, creo que ha demostrado un buen trabajo en su cargo como director deportivo. Se le advirtió, de hecho, antes de llegar a Cruz Azul, el propio, ayúdame a recordar, compañero, si fue el propio Jesús Martínez quien en un programa de ESPN salió a decirles: no contraten a Iván Alonso, yo tengo malas experiencias. Sí, lo acusó de ratero prácticamente. Sí, no, estuvo durísimo esa parte. Entonces, pues bueno, son personas y son directivos que se manejan de formas muy crudas o muy, sí, digamos, muy crudas en este negocio del fútbol mexicano. Entonces,
pues digamos que para Cruz Azul no ha de ser un gran problema pagar 4 o 6 millones de dólares por el entrenador de los Tuzos. Sin embargo, el tema es que Pachuca no lo quiere dejar salir así. La situación, lo que se dijo inicialmente es que el plantel de Pachuca no estaba contento con Almada porque eran entrenamientos muy exigentes, les dio muy pocas vacaciones, después los quería tener una concentración antes del Mundial de Clubes, eh, fichajes impuestos. Ahora se leía una información del diario Record que decía que el fichaje del nuevo Kennedy, el último fichaje de Pachuca que hicieron, no lo pidió Almada, y que lo mismo sucedió con el otro Kennedy que había llegado. Entonces, eso explica un poco por qué el jugador brasileño no fue usado por Almada en los cuartos de final contra América, o que no lo usó durante la mayor parte del partido, a pesar de que es un jugador que, bueno, creo que demostró grandes cosas, demostró muy buenas cualidades, pero digamos que existe estas diferencias o estos malos entendidos entre la directiva y el entrenador, que pues se creía que esto era lo que había orillado su renuncia de Almada, que fue el que puso su renuncia sobre la mesa. Sin embargo, Pachuca después dijo, a ver, si en los medios se dice que estás en la mira de Cruz Azul, de Chivas, de Monterrey, pues suena medio extraño que quieras irte así nada más porque sí. Entonces es una manera también de Pachuca de protegerse, pero bueno, es un Sí, tema interesante. totalmente, papelito habla, contrato habla, y bueno, ahí el tema de Almada nos va a dar para unos días más seguramente. Bueno, rápido con lo otro, pues rapidito, Domenech Torrent ya pues estará buscando ser un entrenador exitoso en Monterrey, ya después de tanto estira y afloja que tuvo con los Rayados, después de que se cayó la negociación con Chivas de última hora, y pues Gabriel Milito termina siendo el beneficiado, que bueno, ahora llegará al Guadalajara en un entorno en el que pues no sabemos mucho cómo se va a dar este equipo, cómo lo va a recibir, cómo lo va a hacer jugar, va a ser muy interesante, pero bueno, ya hay algunas salidas o consecuencias que pueden dejar ahí un poco, y estaremos hablando más adelante de ello. Ahora, durante la semana Javier Aguirre tiró ahí unas declaraciones muy interesantes al inicio del tema de los jugadores de la prelista de 60 convocados para la Copa Oro. Aquí habló sobre la prioridad que tendrían que ponerle los jugadores a la hora de elegir entre reforzar algún equipo o disputar la Copa Oro con la selección de México a un año del Mundial. Pachuca no le tembló la mano y pues tentó a dos jugadores de Chivas que están en esa prelista. Fue a José Castillo y al Roberto El Piojo Alvarado. Castillo, el lateral, accedió y va a ser uno de los refuerzos de los Tuzos en este Mundial de Clubes. Quién sabe si sea porque Almada lo pidió, ¿no? Ya, como tú mencionaste, las cosas están tan turbias ahí que no podemos asegurar nada en ese sentido, pero el Piojo Alvarado sí les dijo gracias, pero no gracias, yo me voy a la Copa Oro. ¿Cómo ves esto? ¿Es un movimiento inteligente del Piojo después de todos los créditos que ganó en el Final Four? Pues creo que me parece que también es una muestra de, digamos, respeto, de solidaridad con Javier Aguirre por ese rol o esa confianza que le otorgó durante los últimos juegos de la selección mexicana. Aunque digamos que en Pachuca hubiera podido disputar seguramente como titular partido contra el Real Madrid. Pero bueno, creo que igual el Piojo ahí puso en la balanza la situación. Y digamos que con la selección mexicana, pues también no es un escaparate igual de importante, porque sin duda que el escaparate del verano va a ser el Mundial de Clubes. Va a haber otros torneos, va a haber otras competencias, pero sin lugar a duda que los ojos del mundo van a estar puestos en esa competencia. Sí, van a estar pues ahí, como tú dices, como vitrina, es mucho más el Mundial de Clubes, pero creo que el Vasco sí es mucho ok, esta es mi gente, y los que sí me sigan el tema de la confianza, o de los que tengan la opción de elegir si estar conmigo o no, al final del día lleva listita. Pero creo que el Vasco sí es uno de los entrenadores que tiene una listita ahí muy marcada de quién tiene tachita y quién tiene palomita, y como te dices, eso es lo que puso en balanza el Piojo Alvarado, de un partido contra el Real Madrid a un mundial. Entonces sí pudiera, creo que estar más por ahí, por ese lado.
Y Castillo, pues creo que él mismo sabía que estaba en la lista de 60, pero realmente no es que tenga lugar en este ciclo de mundial. Sí, no, digamos que hay otros jugadores que pueden estar por delante de él en el orden de jerarquía para Javier Aguirre y digamos para el entendimiento de la mayoría de los que vemos las opciones disponibles para ese sector de la defensa. Y tampoco se me hace un mal movimiento. Digamos que Castillo tuvo buenos momentos en Chivas, no fue tan constante como se esperaba, pero por momentos llegó a ser una pieza de bastante utilidad para el cuadro rojiblanco. Entonces, puede que en Pachuca, con quizás menos presión o quizás un entorno más favorable para desarrollar su fútbol, y No, pues pueda ahí. va únicamente para el mundial, va y se regresa. Es de esta famosa ventana de fichajes especial de la FIFA, donde pueden incorporar jugadores para pues, la fase de grupos, como quien dice, o la duración que tengan en el mundial. Entonces, yo creo como afición de Chivas la debe de ver esto bien, mientras no se lesione el jugador, pues lo van a mandar a que tenga pretemporada contra el Real Madrid. Sí, que obviamente cualquier jugador le resulta atractiva esa propuesta, ¿no? Jugar contra el Real Madrid, pues ya vimos al propio Elías Montiel en la Copa Intercontinental que disputó Pachuca hace unos meses, que le fue muy bien contra el Real Madrid. Sinceramente, pocos pueden decir que no fue el mejor jugador de todo el partido, no solamente del Pachuca, sino de todo el partido. La verdad es que destacó y puede ser una vitrina bastante interesante para aquellos futbolistas que busquen, pues, levantar su carrera o destacar de alguna forma. Totalmente. Y una salida que todavía no está oficializada, pero es prácticamente un hecho, es la de Fernando Beltrán, Aloisio, del Guadalajara a León. Grupo Pachuca está aprovechando para pescar en Chivas. Y bueno, la salida del Nene Beltrán, aquí quiero escucharte porque yo me estoy un poco cansando de ver las reacciones de la afición de Chivas, de un cierto sector específico, que haz de cuenta que a Chivas acaba desprendiéndose de Kevin De Bruyne, como si Fernando Beltrán hubiera sido el gran mediocampista, la gran joya que no puede dejar ir, el invendible del Guadalajara. Es que, a ver, son yo creo que dos cosas. Primero, es evidente y creo que es muy claro que Fernando Beltrán no ha tenido el protagonismo que se esperaba dentro del Guadalajara en los últimos meses. Por momentos ha sido incluso capitán, por momentos ha sido figura del equipo, por momentos ese mismo rendimiento en Guadalajara lo ha llevado a selección mexicana, teniendo también un buen rendimiento en selección mexicana. Sin embargo, digamos, uno desde acá afuera puede pensar, no, es que el técnico no lo quiere, es que el técnico no lo está poniendo porque no le gusta o el técnico tiene algo contra él, pero la realidad y la certeza que tenemos es que los técnicos son los que están el día a día en el entrenamiento, son los que están día a día en viendo a los jugadores de cerca, observando sus movimientos, observando su actitud, sus esfuerzos, su dedicación, su momento de forma. Entonces, si Beltrán no había estado siendo utilizado por los entrenadores de Guadalajara, me parece que es por algo. Tal vez no estoy de acuerdo en el sentido de que no me parece tampoco un mal jugador, no me parece el peor jugador que tiene Chivas, o me parece que sería una pieza muy utilizable o muy aprovechable en el conjunto rojiblanco, pero pues la realidad es que no está teniendo los minutos, no está teniendo el rendimiento que se esperaba, y pues tampoco puedes forzar a un jugador a aparecer si no te está dando lo que esperas. Entonces, por ese lado creo que el movimiento a León sería un win-win, un ganar-ganar para las dos partes. Chivas se deshace de un jugador que tenía en la banca, que la afición, un sector lo quiere y el otro lo odia, y mucha tensión alrededor de su actualidad, de su presente. Y del otro lado, Beltrán pues llega a un equipo que pues quizás ha venido de menos a más, podría compartir vestidor con James Rodríguez, quizás tome más protagonismo, quizás relance su carrera. No sería la primera vez que un jugador que sale de Chivas tiene un mejor rendimiento fuera de Verde Valle que lo que mostró en los últimos meses. Sí, bueno, y justamente ahí es donde vale la pena tocar, porque ya quiero ver dentro de 6 meses que esté todas las redes sociales llenos de ya ven, por eso en el Guadalajara no rinden. Si Fernando Beltrán tira 2 partidos buenos, ni siquiera le voy a poner la vara tan alta. A los primeros 2 partidos buenos que dé,
ya van a empezar a sacar la lista de Pavel Pérez, del Canelo Angulo, de Alexis Vega, de todos esos que han rendido mejor al irse de Guadalajara. Pero es que yo me quedo con lo que tú dices, no fue un entrenador el que no lo usaba, fueron 2, 3, 4, pasaron un montón de entrenadores y el uso de Beltrán pues era muy intermitente, no terminaba de estar ahí en las citas importantes, no terminaba de ser ese mediocampista que se cargara al equipo. Cuando pierdes tu puesto con jugadores como el Oso González o con otros mediocampistas que con el debido respeto, pues no son ni siquiera de una calidad importante o de selección, como supuestamente es el caso de Beltrán, pues te habla más de cosas que tal vez en extracancha o en preparación no se están haciendo de la manera correcta, como lo mencionaste. Y pues bueno, aquí es una salida buena para ambas partes. Espero que sea bien compensada por el Guadalajara, que pueda traer a alguien que sí pueda aportar en ese sentido, o que ya tenga a alguien dentro de las fuerzas básicas que pueda dar este salto a tomar esa proyección. Habrá que ver Gabriel Milito cómo usa esto. Yo dudaría mucho que esta salida la hayan hecho, sobre todo dándose la noche antes de que anuncien a Gabriel Milito. Yo creo que Gabriel Milito ya estaba al tanto y le dio luz verde a esto. No lo habrá hecho a espaldas de anunciar un nuevo entrenador. Entonces va a ser muy interesante en ese sentido y ver pues el propio Beltrán, como tú dices, en León, cómo evoluciona. Sí, quizás también es importante mencionar que esta incertidumbre o estos repentinos cambios de entrenador en Guadalajara y constantes cambios de sistema y constantes cambios de estilos de juego, también creo que le han afectado a Beltrán. Igual el jugador tiene la responsabilidad de adaptarse y de evolucionar como futbolista para poder estar a las órdenes del entrenador. Si quieres jugar, pues tienes que adaptarte a lo que el entrenador te necesita. De ahí está un Álvaro Fidalgo que era uno de los mejores pivotes o era uno de los mejores, jugaba muy bien en un doble pivote, en un 4-2-3-1. Jardine le dice, oye, yo te necesito como enganche. Fidalgo no estaba de acuerdo, lo termina aceptando y bueno, hoy está teniendo los mejores registros goleadores de su carrera. Entonces, ese es mi punto en el que quizás los futbolistas tienen la responsabilidad de evolucionar y de adaptarse a lo que los entrenadores les solicitan, pero pues igual, importante mencionar que Beltrán quizás no fue aprovechado de la mejor forma, sus virtudes no estaban siendo, pues sí, aprovechadas o potenciadas de la mejor forma posible, y es por ello que el Oso González era utilizado en su lugar, porque a ver, no son jugadores iguales Fernando Beltrán y el Oso González, son jugadores completamente diferentes, y eso te habla de que son perfiles diferentes y que de acuerdo al perfil que se requería en esa posición, evidentemente el Oso González era mucho mejor opción, pero no quiere decir que el Oso o Beltrán sean mejores jugadores, simplemente son Sí, perfiles diferentes y... Son diferentes, pero bueno, estuvo el Oso González en su momento, pero bueno, antes de que llegara Luis Romo, también en ocasiones Beltrán no era titular, o antes de la llegada de Eric Gutiérrez, Fernando Beltrán tampoco era titular. Ha habido ahí una rotación muy interesante de elementos en el medio campo, donde pudiéramos decir, cambian los entrenadores y Roberto Alvarado se mantiene como un titular en Chivas, pero no podemos decir cambian los entrenadores y Fernando Beltrán se mantiene como un titular en Chivas. Sí, y es ahí donde pues podemos entonces voltear a ver otros factores como lo que ya decíamos de factores de extracancha, que quizás el jugador también harto de esta situación y de todo el ruido que se hace en redes, porque es muy curioso, ¿no? Tú mejor que nadie lo sabe o lo has vivido más de cerca. Cuando no juega Beltrán es ¿por qué no juega Beltrán? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no lo usan? Está desaprovechado, increíble que no lo usen, increíble que esté borrado. Juega 20 minutos, evidentemente a veces es complicado influir de forma importante en 20 minutos de un partido, pero lo mete en 20 minutos, evidentemente no tiene el impacto esperado o el que esperan algunos aficionados, y ahí está su Kevin De Bruyne, ahí está la gran ausencia, ahí está la gran injusticia con Beltrán. Entonces me parece que la salida es la mejor opción para ambas partes, también para la afición, y que igual el lugar lo tome otro canterano. Sí, va a ser muy interesante, pero bueno, hablando de canteranos, hijos pródigos, regresos, pues quien ya comenzó a negociar con los Pumas es uno de sus canteranos más importantes dentro de la historia del club, que es nada menos que Héctor Moreno, que vio nacer su carrera ahí en el Club Universidad,
fue de esta famosa generación dorada de la selección sub-17, tuvo una larga carrera por Europa, regresó con Rayados y ahora pues está negociando ya su regreso a Pumas para lo que viene siendo el cierre de su carrera. Para mí he visto reacciones muy mixtas respecto a esta incorporación que está por cerrarse. A mí me encanta la llegada de Héctor Moreno a Pumas. Yo creo que después de la salida ya anunciada de Lisandro Magallán, de varios jugadores de experiencia en el equipo, creo que Efraín Juárez necesita ese referente veterano dentro del campo que le aporte además lo que significa esa esencia de ser salido de Pumas, de ser canterano, de haber vivido una era de Pumas bastante mejor que la que tiene el club ahora. Entonces puede transmitir eso dentro del vestidor y darle cierto soporte al proyecto de Efraín Juárez. Creo que con los refuerzos indicados, aunque en otras posiciones tengan jugadores no tan veteranos, con más dinámica, pero sí se requería un jugador como Héctor para esta transición con Efraín. Sí, claro, Moreno es, digamos, un emblema moderno de los Pumas de la UNAM, entonces por ese lado me parece una gran incorporación porque creo que si algo le puede faltar a este plantel de Pumas es personalidad, es arraigo, es, sí, digamos, ese toque de personalidad que te dan emblemas como Héctor Moreno. Quizás el que daba ese toque anteriormente era el Chino Huerta, pero bueno, salió y quedaron sin ese pequeño toque de actitud o de arraigo hacia el club, de sentimiento de pertenencia al escudo de la UNAM. Después es cuando sale Lisandro Magallán, que era uno de los capitanes, una de las piezas muy importantes, y que el hecho de que tu capitán decida irse sin renovar, decida irse libre y decida irse de la noche a la mañana con una salida muy pobre porque no juega los últimos partidos por una lesión de tobillo. Muchos decían que ya ni siquiera era una lesión realmente, que ya era más que ya no quería jugar más. Pues sí es un cierto golpe al orgullo o es un cierto signo de que quizás tus ídolos o tus referentes en el plantel no están tan bien sustentados. Entonces, una personalidad como Héctor Moreno me parece un fichajazo. No dudemos que Moreno juegue 6 meses, ojalá mucho más, pero digamos, no dudemos que Héctor Moreno juegue 6 meses y después se incorpore al cuerpo técnico de EFRA. Sí, totalmente. Lo que tú mencionas creo que es clave ese poder transmitir y llenar un hueco tan fuerte como el que deja ahí Magallán, porque bueno, aunque esté en Natán Silva o otros jugadores dentro de Pumas, pues al final del día el capitán es el capitán y lo que Héctor viene a dar va más allá de lo de la cancha, ¿no? Va también en vestidor, en muchas cosas. Esperemos que por ahí le pueda transmitir un poco de tranquilidad a Efraín Juárez también, que no siga siendo un equipo tan indisciplinado y tan, ¿cómo se dice? Pues impulsivo. Ahí a lo mejor le puede dar un poco de serenidad al plantel. Pero bueno, yo estoy de acuerdo. Ojalá que los que están criticando mucho esta incorporación dentro de la afición de Pumas lo reconsideren y lo puedan ver dentro de este panorama más amplio que estamos viendo. Sí, es que digamos que no es un secreto y es también algo importante considerar que, bueno, Moreno está en el final de su carrera, está en sus últimos pasos, quizás en sus últimos meses, pero bueno, estamos hablando de uno de los mejores defensas mexicanos que hemos visto en los últimos 10 años, quizás. Entonces, en una posición como la defensa, no te requiere quizás un esfuerzo físico como ser un centrocampista, como ser un extremo, quizás. Entonces, por ese lado sí creo que el mayor miedo de lo que yo alcanzaba a leer sobre el movimiento es que se pudiera generar un club de Toby, ¿no? Con EFRA, con la llegada de Héctor Moreno, con quizás la permanencia de Rogelio Funes Mori. Entonces, pues me parece que aunque suceda, si tus referentes son tu principal arma o si tus referentes están bien, pues eso más que nada te ayuda a que los jóvenes que lleguen de atrás se sientan con confianza y que puedan desplegar un buen fútbol, porque una de las fortalezas que quizás hablábamos de Pumas es su cantera y la realidad es que su cantera tiene tiempo sin poder dar jugadores de primer equipo. Sí, no, a ver, el mayor canterano que están presumiendo los Pumas
pues es un canterano que no es de ellos. Hay que decirle las cosas como son a la gente de los Pumas que nos está viendo por aquí, pero pues dejarles claro que el Chino Huerta no es canterano de los Pumas. El Johan Vázquez es de Cimarrones, tampoco es canterano de los Pumas. Entonces, Quizás Rubalcaba, en todo caso. sí, Rubalcaba es lo mejorcito que ha salido del Club Universidad recientemente y bueno, fue a Bélgica y salió, no pudo quedarse ahí, ni siquiera estando en segunda, tercera división. Entonces, bueno, va a ser muy interesante. Ojalá que pueda haber una mejora en ese sentido, porque la cantera de Pumas, pues bueno, sí es muy importante para el fútbol mexicano. Así como importante también, pues es la baja que está a punto de darse en el América, porque bueno, ya está más que anunciado, Diego Valdés está en el mercado, ya tiene la autorización del club para encontrar equipo. Va al menos poder despedir esta etapa con las Águilas con otra final, con un posible tetracampeonato. Creo que sería mágico para él retirarse, irse de las Águilas así. Pero bueno, ya es esta parte de renovación del plantel que tanto venías pidiendo todo lo hizo. Sí, digamos que Valdés ha sido un poco víctima de las circunstancias en cuanto a las lesiones. Desde aquellas lesiones en las que iba a la selección de Chile y lamentablemente regresaba lesionado, pues ha estado de ahí una seguidilla de recaídas de algunas semanas, de un par de meses, de, digamos, estar fuera sin lograr ser consistentemente el jugador tan importante que ha sido a lo largo del tricampeonato. Me parece que es una posición en la que la América tiene a Eric Sánchez y que Eric Sánchez está de a poco mostrando esa versión de Pachuca que tanto se le esperaba en Cuapa. Entonces, pues creo que es una decisión sensata y es una decisión lógica para ambas partes el separar sus caminos. Se hablaba de Colo-Colo, de un posible regreso a de una posible ida a Colo-Colo para Diego Valdés. Sin embargo, por cuestiones económicas es lo que se dice que se ha enfriado esa posibilidad. Se habló de Toluca en el pasado mercado de invierno, pero no se terminó quedando, Diego, de forma increíble. Antes se habló incluso de Cruz Azul, pero la última información que cae desde ESPN es que el Monterrey podría ser un interesado en Valdés. Faltarían algunas salidas para que se concretara este movimiento, pero pues igual no sería una mala idea, ¿no? Tener un mediapunta como Diego Valdés que te funcione ahí bajo las órdenes de Torrent, que sin duda va a tener es atractivo pensar y es interesante pensar cómo es que Torrent va a hacer jugar a este Monterrey con piezas, Pero tú digamos. crees que un equipo que ya tiene a Tecatito, a Canales, a Ocampos, a Oliver, que está, o sea, lo que le falta más un 9 que meter a Diego Valdés en toda esa dinámica de todos los que ya mencionamos? Sí, pero digamos que Monterrey no es el único Valdés no sería el único fichaje que va a hacer Monterrey. Digamos, ojo, no está cerrado, es una posibilidad, es uno de los nuevos destinos de los que se habla para Valdés. Seguramente conforme se aproxime más la ventana de transferencias de verano y conforme vayan avanzando, bueno, conforme vaya acabando este clausura 2025, sabremos un poco más de las posibilidades que tiene Valdés para continuar su carrera. Pero me parecería lógico pensando en una salida tal vez de Canales, pensando en una salida tal vez de Oliver Torres, pensando en una salida del Tecatito. Es evidente, y tú y yo lo sabemos, que Monterrey no tiene a jovencitos en su plantel, no tiene a perlas, perlas recién salidas del horno en su plantilla, tiene jugadores bastante veteranos algunos, entonces identificar ciertos perfiles similares en la liga y sobre todo a un bajo costo, porque no creo que Valdés se vaya a ir muy bien vendido por su edad, sobre todo. Entonces, quizás Monterrey sería una buena oportunidad para seguir teniendo algún tipo de protagonismo. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Si hay salidas, sí. Si no hay salidas, hay que ver Domenech Torrent cómo empieza a mostrar esto, con quién se queda, cómo va a buscar jugar, cómo se van a adaptar este vestidor pues lleno de egos y de figuras al carácter de Torrent, que bueno, el español pues vamos a ver si choca con sus compatriotas españoles o si hace buena mancuerna. Creo que para Rayados es un arma de doble filo, o les va a salir muy bien o esto les va a salir muy mal. No va Sí, a haber medias tintas.
A ver, es que Valdés, ¿no te parece una mejora con respecto a Jordi Cortizo, por ejemplo? Por edad, por lo que pudiera ser, no sé. O sea, los dos sí son un poco propensos a lesiones. Valdés un poco mayor. Eh, pero creo que Jordi es un poquito más dinámico. Creo que Valdés ya está en una etapa de un poco más estático, más tipo el propio Canales, que como un cambio de Canales, ahí sí te la compro. Si Valdés acepta llegar en un rol de ser más un complemento, de jugar pocos minutos, ahí sí, bienvenido sea. No, y con un buen sueldo, porque en Monterrey pagan bien. Entonces, digamos que Valdés es consciente, yo creo que también de su edad, también factor importante para su salida de América, yo creo. Y ojo, que Monterrey va a jugar ahora Mundial de Clubes. Después se viene la Leagues Cup, Liga MX, y para el siguiente semestre es Conca Champions. Y pues me parece que mientras Monterrey tenga un fondo de armario un poco más amplio, pues sí puede que crezcan un poco más sus posibilidades, porque evidentemente piezas con más experiencia o con más años en la espalda también es sinónimo de más lesiones, más recaídas, más molestias. Del mismo Ramos, que se perdió el comienzo, bueno, la corta participación de Rayados en liguilla. Es por ello que me parece que sí necesitas elementos que te puedan aportar en tanto los otros no estén. Sí, en ese sentido totalmente. Van a necesitar un muy buen armario de plantel. Hemos visto cómo es muy necesario para los equipos que juegan tantos partidos. Y bueno, Monterrey va a querer sacarse toda la espina que quedó clavada ahí con Martín de Michelis, con su afición. Va a querer pues ganar la CONCACAF de nuevo después de haber hecho el ridículo que hicieron con Vancouver. Van a querer buscar la liga después del ridículo que hicieron con el torneo, teniendo que entrar con play-in. La Leagues Cup, esa, pues bueno, sabemos que puede pasar o no pasar cualquier cosa, pero bueno. Pero sí, creo que estos son los movimientos pues más importantes, más relevantes que se han dado dentro de estas últimas horas, de estos últimos días. Y pues queda mucho. O sea, lo más sorprendente tal vez es que queda mucho de mercado. Esto apenas va comenzando. Hay todavía ahí muchos fichajes por hacerse. Va a haber pues como 5 ventanas de fichajes, porque bueno, va a haber los fichajes que se hagan ahorita, que se acabe la Liga MX, los que se hagan durante las 2 ventanas especiales del Mundial de Clubes, los que se hagan después de la Copa Oro. Entonces va a haber todavía mucho movimiento. Hay que ver si Efraín Álvarez sí termina en el América o dónde termina. Si, ¿qué va a hacer el Guadalajara con Diego Milito? Porque bueno, se ha dicho que piensan abrir la cartera, pero cuando Chivas dice eso, terminan presentando a la afición. Entonces, pues no podemos confiar ya mucho en eso y ver qué va a pasar con la novela de Cruz Azul, Pachuca, Almada, que bueno, Cruz Azul ya hemos visto que a billetazos quiere callar a todos para ver si así contenta a su afición. Sí, no cabe duda que conforme vayamos avanzando los días y semanas de este verano, iremos conociendo un poco más los planes y las posturas de los equipos de cara al próximo campeonato, porque sin duda es necesario que algunos y varios se refuercen. Yo espero ver varios fichajes en Tigres, fichajes importantes en Tigres, quizás salidas importantes en Cruz Azul, reestructuración importante también en América. Entonces va a ser un verano bastante movido, y sobre todo el Mundial de Clubes y la Copa Oro serán fundamentales, porque a ver, si Eric Lira la rompe en Copa Oro, no podemos descartar que se vaya a Europa. Cruz Azul tiene también ahí por interés en alguno de sus jugadores por parte de Tigres. Entonces digamos que sí, será interesante ver cómo se desarrollan estas historias, y estaremos aquí para contarles las últimas novedades del mercado de traspasos. Sí, totalmente estén al pendiente de Fírmala, vénganse para acá a FanFest, ahí está el link en la descripción de los videos si nos están viendo en diferido en YouTube y otras plataformas. Y bueno, ya saben, vénganse para acá, hay buenos premios, rifas, registro gratuito. Y bueno, gracias a Aloysiu y Fírmala. Chao.